Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy, en este lunes 26 de enero, celebramos la gran fiesta de los santos Timoteo y Tito, queridos amigos. Dos grandes obispos del tiempo de Jesús, ¿verdad? Son los primeros que van llevando adelante las comunidades. El episcopado, episcopus, mirar, scopus, mirar, epi, desde arriba. Vea la episcopo, vea la obispo, o mañana batea echara para poder organizar y para poder llevar adelante toda la estructura de una comunidad, queridos amigos. Tuya la infunción, y delicado la infunción. Y en todos los lugares escuchamos, ¿verdad?, la voz de nuestros obispos que nos llaman a hacer un camino de santidad, un camino de generosidad, un camino de sociedad. Muchas veces la gente lo critica gente, de política, de esto, de aquello. No, mentira. El episcopus es como el papá y la mamá que tienen que mirar desde arriba y tienen que decir, bueno, de ser estudiante de estudiar, hay que ayudar y hay que ir corrigiendo, queridos amigos, para que la comunidad y la familia pueda seguir adelante. Y así también en nuestras instituciones del Estado, ¿verdad? Ya veré cómo está ya con la institución. Pero si andáis mañana la episcopus, estaba mañana y muy bien de. Entonces, queridos amigos, esto es esencial y fundamental. Y nos dice la palabra de Dios, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. A Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura como la aprendí de mis antepasados. No puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos y anhelo volver a verte para llenarme de alegría, pues recuerdo tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro que también tú tienes. Por eso, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. A continúa. Y por ahí te digo, hace yo que igual la ñandeña entendieron, lleva porque ñande yara, que tenemos que hacer un camino, como dice aquí, de fortaleza, de amor, de moderación. Pero peña andenda ya pues porque ya posente, sino que dice que aquí, esa fe que tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, quiere decir que ya debo haya recibido, queridos amigos, en la misma comunidad. Upeare con entero que te haya pita soanas allá mañana, allá echana, va ella para yandeña en bojasaina, las verdades del Evangelio. Porque el Evangelio no se refiere, queridos amigos, a un estar fuera de la realidad de nuestra sociedad, al contrario. Peñande yara de peñero vive es porque nosotros tenemos que caminar de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Nuestra vida tiene que tener sentido y el sentido la damos nosotros desde adentro, de nuestro espíritu, de esa fuerza que el Señor nos ha contagiado. Upea ese yo que fuera que yo ve que no peñan de yárabe. Que a tu al mirar estas dos figuras, Timoteo y Tito, podamos también nosotros, como hemos aprendido en nuestra casa, también hacer siempre el bien. La que has aprendido de tu abuela Eloída y también de tu madre Eunice. Upea, ella cañan de Jaime Hilan de comunidad, ya que acuajan siempre según los valores de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.